Seguimos. Uy, aunque me siento, pero ya estoy cansadito. Ya la vejez. Perfecto. Paciente masculino de 3 meses de edad, alimentado a seno materno exclusivo, sin antecedentes perinatales de importancia. Acude a urgencias por cuadro de 2 días de evolución con polipnea y tiraje intercostal. Niega fiebre, niega tos. Refiere que la sintomatología aumenta con la alimentación. A su llegada, taquicárdico y polipneico, con peso por debajo de la presentil A3, talla en la presentil 25. Hígado a 4 centímetros del borde costal. Se ausculta soplo cardíaco holosistólico en mesocardio, grado 3 de 6, con irradiación en VAR. ¿Qué hallazgos esperamos encontrar en la radiografía de tórax? Perdón, es en la radiografía de tórax. Líneas B de Kerley, cardiomegalia global, abombamiento de la pulmonar. Flujo pulmonar aumentado, cardiomegalia con apex hacia el diafragma y abombamiento pulmonar. Corazón en gota, flujo pulmonar aumentado, abombamiento pulmonar. Flujo pulmonar disminuido, tronco pulmonar excavado y apex elevado. Primero que nada, ¿qué sospechan que tiene este paciente? Es una CIB, muy bien. Y que está en falla cardíaca, ¿no? Entonces, pues sí, cardiomegalia, flujo pulmonar aumentado. La cardiomegalia va a ser dependiente del ventrículo izquierdo, es por eso que se va a dirigir el ápex hacia el diafragma y la pulmonar se va a ver aumentada, a bomba. Perdón, aquí los encimé. Así se ve el flujo pulmonar aumentado. Si ustedes dividieran y cortaran a la mitad del tórax, todavía se ve flujo pulmonar bastante marcado en toda esta parte, así como toda esta cefalización importante. Está encimada, disculpen, pero sí se alcanza a ver. De todos modos, tengo otra más adelante, como la cardiomegalia tiene el ápex dirigido discretamente hacia el diafragma. En el electrocardiograma vamos a ver varias cosas en una comunicación interventricular. Lo importante de entrada es el crecimiento biventricular de predominio izquierdo, pero si ustedes ven, tenemos bastante isodifasismo en varias derivaciones, por lo menos 3. Eso se llama signo de Katz-Wachel. Este signo, isodifasismo en al menos en 2 o 3 derivaciones, sugiere crecimiento biventricular y es algo muy típico de la comunicación interventricular. ¿Sale? La somatometría se puede explicar por los siguientes motivos. El paciente está dentro de rangos normales, la madre tiene una mala técnica de la alimentación, hay un síndrome genético asociado o hay dificultad para alcanzar los requerimientos calóricos. Ok, hay varios que sugieren C y otros que sugieren D. Es D, el niño se cansa para comer y está en falla cardíaca. Eso ahorita lo vamos a hablar. ¿Qué es lo que está pasando? Sí, una desnutrición aguda, muy bien. El tratamiento inicial debe incluir diurético de asa, YK y espironolactona, diurético, beta-bloqueador y digoxina, digoxina, beta-bloqueador y oxígeno, diurético de asa, beta-bloqueador, espironolactona y oxígeno. Efectivamente, la respuesta correcta es A. Ok, primero vamos a explicar un poquito la fisiopatología, la exploración de las cardiopatías congénitas de flujo pulmonar aumentado para hacerlas muy didácticas y que ustedes puedan ver la diferencia de una a otra. Vamos a empezar con la comunicación interventricular, pero lo primero que vamos a hacer es recordar un poquito la circulación normal con un didáctico esquema que voy a pintar aquí. Recuerden que la sangre llega a la aurícula derecha de todo el cuerpo. La aurícula derecha tiene una presión más o menos de 2 a 3 centímetros de agua. Pasa al ventrículo derecho. El ventrículo derecho va a tener una presión sistólica de 25 milímetros de mercurio sobre una diastólica de 0. Va a pasar a la arteria pulmonar que tiene una presión de 25 sobre 10 aproximadamente. De ahí se va a las venas pulmonares y llega a la aurícula izquierda que tiene una presión de 3 a 5 centímetros de agua. ¿Vale? Y de ahí pasa al ventrículo izquierdo que tiene una presión
lo máximo, 120 milímetros de mercurio sistólica, 0 diastólica. El ventrículo izquierdo al latir lanza la sangre a la aorta, que tiene una presión de 120 sobre 80 milímetros de mercurio. ¿Vale? Eso es lo normal. Las resistencias vasculares sistémicas son 5 veces más altas que las resistencias vasculares pulmonares, pero el gasto pulmonar, es decir, la cantidad de sangre que maneja el ventrículo derecho, en condiciones normales es igual al gasto sistémico, a la cantidad de sangre que maneja el ventrículo izquierdo. ¿Eso está todo claro o alguien tiene una duda en este punto para que podamos avanzar bien? ¿Qué pasa si yo tengo un agujero a nivel de los ventrículos? La sangre llega de la aurícula derecha al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, regresa a la aurícula izquierda, pasa al ventrículo izquierdo y el ventrículo izquierdo se contrae. Y durante su contracción, en todo momento, el ventrículo izquierdo va a manejar una mayor presión que el ventrículo derecho, mientras las válvulas están abiertas. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo va a estar lanzando sangre hacia acá a la vez que sangre hacia acá. ¿Vale? ¿En qué momento? Durante toda la sístole la presión es mayor. Por lo tanto, el soplo va a durar toda la sístola, va a ser holo sistólico. ¿Dónde se va a escuchar mejor? Pues el septum se ubica más o menos a la altura del mesocardio. Por lo tanto, se va a escuchar mejor en mesocardio y foco tricuspideo y se va a irradiar de forma excéntrica en barra. ¿Vale? Esa es la auscultación típica de la comunicación interventricular y es precisamente por esto. ¿Dudas ahí? Esto va a provocar que al ventrículo derecho esté llegando más, perdón, el ventrículo derecho solo sirva como cámara de paso porque su puerta está abierta. La irradiación en barra quiere decir que si yo tengo mi tórax izquierdo y derecho, se ausculta aquí y se ausculta en barra hacia la derecha. Aquí está mi esternón. Mis clavículas, acá y acá se ausculta mesocardio, foco tricuspideo y se irradia en barra. Bueno, va a estar llegándole muchísima sangre a los pulmones. Eso es lo que va a provocar que el flujo pulmonar esté aumentado. Y va a regresar más sangre a la aurícula izquierda. Entonces la aurícula izquierda va a empezar a dilatarse, va a empezar a crecer. Por eso vemos crecimiento de aurícula izquierda en la radiografía de tórax. Y así como llega más sangre a la aurícula izquierda, pues llega más sangre al ventrículo izquierdo y por eso es que el ventrículo izquierdo se dilata. ¿Vale? Esto provoca una insuficiencia cardíaca. ¿Por qué provoca una insuficiencia cardíaca? Porque el corazón está recirculando su sangre, no está latiendo de forma adecuada y no está surtiendo sangre de forma adecuada a todo el organismo. Esta insuficiencia cardíaca va a aumentar mis requerimientos calóricos. Pero esa misma insuficiencia cardíaca va a provocar una fatiga que va a impedir que yo consuma suficientes calorías. Y eso se vuelve un círculo vicioso que provoca que aumente mi desnutrición. Entonces, por eso la respuesta correcta anterior era esa, ¿vale? ¿Qué otras cosas voy a ver a la exploración? Bueno, voy a ver un paciente que tiene tiraje, que tiene polipnea, que tiene hepatomegalia porque hay mucha congestión, los pulsos tendrían que estar bien. Y esto es lo que hace también que yo vea alterado el electrocardiograma. El tratamiento de la comunicación interventricular médico es por aquí y el tratamiento definitivo es de primera elección quirúrgico. Ahorita platicamos de eso. ¿Dudas en cuanto a la comunicación interventricular? Perfecto. Ay, eso, bueno. Ahora vamos a pensar que ese paciente no tiene un defecto aquí, ¿vale?
No tiene un defecto aquí. Lo que tiene es un conducto arterioso que me está comunicando la aorta con la arteria pulmonar. Ahorita voy a llegar al tratamiento médico del por qué. Puntos clave, lo que les acabo de decir. Justo lo que les acabo de decir. El cuadro clínico de fatiga, alimentación, polipnea y el niño que no crece y que tiene dificultad respiratoria, la exploración que les acabo de decir, son los puntos clave. Ahorita vamos a llegar a esa pregunta también. ¿Sale? Bueno, ¿qué pasa con el conducto arterioso? La sangre viene a la aurícula derecha, al ventrículo derecho, a la arteria pulmonar, a la aurícula izquierda, al ventrículo izquierdo y ahora el ventrículo izquierdo sí se la manda a la aorta. El problema es que la aorta, si ustedes ven, siempre tiene más presión que la arteria pulmonar. Entonces, en sístole, parte de la sangre se va para acá en sístole y otra parte se va para acá. Pero en diástole, no. Pero en diástole, la sangre que ya se había ido para acá, una parte se regresa. Hay un robo diastólico como en la insuficiencia aórtica. Y entonces eso va a provocar un soplo que se escucha en todo momento. Es un soplo continuo, en máquina de vapor o también de Graham Steel. ¿Sale? Por eso sopla así. Ahorita les doy las prevalencias. Pónganme atención acá para que no tengan duda ahí. Ahí va a soplar esto. ¿Cuál es el cuadro clínico? Va a variar. Si es prematuro, va a ser un niño con dificultad respiratoria o Gibson. También. Todos los nombres. Todos los nombres que puede recibir. Y es por eso que es continuo, máquina de vapor, Gibson, Graham Steel, todos los nombres que quiere. ¿Sale? ¿Dónde va a soplar? Hacia foco pulmonar con irradiación infraclavicular, porque es donde está el conducto arterioso, o cerca de donde está el conducto arterioso y la rama izquierda. ¿Sale? Siguiente, hay un robo diastólico. ¿Hecho? Por lo tanto, ¿cómo va a ser la onda de pulso? La onda de pulso va a ser corta y alta. En vez de ser un pulso normal, que sería así, no, va a ser un pulso así. ¿Vale? Va a ser un pulso rápido, intenso, que va a subir y bajar de golpe. ¿Por qué? Precisamente porque está robando. Puntos clave son eso, el soplo continuo, el pulso. En el niño más grande principalmente es eso, la radiografía y el electro van a ser similares a la comunicación interventricular y ahorita vamos a entrar a una parte del tratamiento. ¿Dudas en la persistencia del conducto arterioso? Perfecto. Última parte, ya nada más, porque esta es más interesante la exploración. La sangre sigue todo su camino normal hasta la aurícula izquierda y como ustedes verán casi no hay diferencia de presión entre las aurículas. Sin embargo, este ventrículo es mucho más elástico que este ventrículo. Entonces, cuando las dos válvulas se abren, el flujo que viene hacia acá también encuentra un paso sin resistencia hacia acá. Y entonces, eso no sopla porque es un flujo laminar, pero va empezando a provocar que crezca mi ventrículo derecho, que mi flujo pulmonar aumente y que mi arteria pulmonar se dilate. ¿Sale? ¿Cómo va a soplar esto? Quedamos que esto no sopla. ¿Qué si sopla? Esta válvula, la válvula pulmonar, no está hecha para manejar a tanto volumen. Entonces, mientras estamos en sístole, hay una estenosis relativa. ¿Por qué es relativa? Porque la válvula está de su tamaño, pero pues no está hecha para tanto volumen. Y entonces tengo un soplo, diamante, crescendo, decreciendo o expulsivo. ¿En dónde? En foco pulmonar, que puede o no irradiarse en barra. ¿Vale? Además, este ventrículo pues está creciendo, entonces como está creciendo, hace que sea, y tiene más volumen, tarde más en contraerse. Entonces mi segundo ruido no va a ser único, va a ser un segundo ruido con un desdoblamiento amplio y fijo. Es decir, va a estar siempre desdoblado el segundo ruido. Normalmente estos pacientes pueden estar bastante asintomáticos y crecer bien, tener cierta fatiga con el ejercicio, nada más, y esto ser completamente incidental. ¿Alguna duda en la exploración física de la comunicación interauricular? Sí, esa es una comunicación interauricular.
¿Vale? Vamos a borrar todo para explicar por qué el tratamiento médico es ese. Aquí abajo del corazón hay unos señores, que son los riñones. Ah, bueno, no, a ver, ojo, perdón, eso me olvidó. Esa es la exploración. El electrocardiograma, ¿cómo se va a ver? Vamos a ver una imagen así. Digo, salió más M que otra cosa. Pero esto es un bloqueo incompleto de rama derecha del haz de His. Por lo mismo, porque el ventrículo derecho se estira y estira el haz de His y entonces provoca las orejitas de conejo, que son el bloqueo de rama derecha. ¿Vale? Por eso es el bloqueo de rama derecha. ¿Quedó claro? Los riñones entonces resienten que tienen menos flujo, porque de estar recirculando en los pulmones, por lo tanto producen renina. Y la renina, al angiotensinógeno, lo va a convertir en angiotensina tipo 1 y después en los pulmones la enzima convertidora de angiotensina lo va a convertir en angiotensina tipo 2. La angiotensina tipo 2 va a provocar un aumento de la presión y de la resistencia vascular periférica. Eso va a hacer que mi cortocircuito empeore y que mi paciente vaya agravándose cada vez más. ¿Sale? Entonces, lo que hago es bloquear el efecto de la enzima convertidora de angiotensina con un inhibidor de la enzima convertidora de angiotensina que va a provocar cierta vasodilatación sistémica y va a disminuir esta resistencia vascular periférica para bajar un poquito la cantidad de sangre que está llevándose los pulmones. ¿Sale? Eso va a mejorar mi cortocircuito. Los pulmones están llenos de líquido y hay mucho líquido donde no debiera y de formas inadecuadas. Entonces, necesitamos quitar ese exceso de congestión. Eso va a mejorar mucho los síntomas, sobre todo. ¿Qué usamos? Diuréticos. Dan una gran mejora sintomática. Después de la angiotensina 2, ¿quién sigue? La aldosterona, ¿no? La aldosterona, además de tener efecto diurético y mineralocorticoide, tiene un segundo efecto importante, que es que provoca remodelación cardíaca, y la remodelación cardíaca ya no va a ser reversible. Entonces, al bloquear la aldosterona, limitamos la remodelación cardíaca y mejoramos el efecto diurético para seguir mejorando la sintomatología. ¿Vale? Además, la aldosterona tiene cierto efecto sobre la presión y también la vamos a mejorar con eso. La digoxina actualmente está en desuso. Lo que hace es que al mejorar la contractilidad del ventrículo izquierdo, mejora temporalmente el gasto, pero no afecta el cortocircuito. Entonces, finalmente, también va a empeorar el cortocircuito y va a empeorar la situación. Entonces, estamos tapando un hoyo, haciendo un hoyo más grande. Por eso, hoy en día, ya no está recomendado el uso de digoxina. No, esto sirve en C y B, sirve en persistencia de conducto arterioso e incluso sirve en comunicación interauricular cuando están muy sintomáticas. El tratamiento definitivo de las tres es quirúrgico. El conducto arterioso, sobre todo este es quirúrgico y este de primera elección. El conducto arterioso es por cateterismo, a menos que sean neonatos. Si es neonato y es prematuro, tenemos posibilidad de ofrecer un esquema de cierre de conducto arterioso, pero solo sirven prematuros. Y si no, es quirúrgico en neonatos porque pesan muy poquito. Y si logramos hacer que crezcan con todo el conducto arterioso, pues vamos a poder optar entonces por el manejo por cateterismo. Sobre lo que preguntaban, cardiopatía congénita más frecuente en México y en países de gran altitud es la persistencia de conducto arterioso. A nivel mundial es la comunicación interventricular. En síndrome de Down es la comunicación interventricular seguido por el canal auriculoventricular. La cianótica, ahorita la vamos a ver, pero la cianótica es la tetralogía
de Fallot asociada a síndrome de Turner es la coartación de aorta y a síndrome de Williams es la la estenosis pulmonar, ¿sale? Esas son. La aorta bivalva no es una cardiopatía congénita. No. La más frecuente es la tetralogía de Fallot y después es la transposición de grandes vasos. Pero no, por mucho la más frecuente es la tetralogía de Fallot. Aorta bivalva no es cardiopatía congénita. En recién nacido puede ser la transfusión de grandes vasos, pero en general es la tetralogía de Fallot. Exactamente. La cianótica más frecuente en general es la tetralogía de Fallot. Y luego vemos lo de la transfusión de grandes vasos. Tal vez en unos años ya sea la más frecuente, la cianótica más frecuente y punto. Estenosis pulmonar. Bueno, seguimos. Tenemos un niño de 4 meses de vida que llega a urgencias con cianosis central franca. Se encuentra con una frecuencia cardíaca de 188 latidos por minuto, respiratoria de 44 respiraciones por minuto con una saturación de oxígeno de 64%. Irritable con precordio hiperdinámico, un soplo sistólico expulsivo en foco pulmonar. Los campos pulmonares se auscultan con buena entrada y salida de aire y sin estertores. No hay hepatomegalia, los pulsos son normales. Primero, ¿qué sospechan que tiene este niño? Crisis de hipoxia. Secundaria A, ¿cuál sería? Exactamente, tetralogía de Fallot. Este niño tiene una crisis de hipoxia. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la crisis de hipoxia? Oxígeno, bicarbonato, diurético de asa y restricción de líquidos. Oxígeno, sedar, diurético y soluciones a requerimientos. Oxígeno, sedación, soluciones a 20 mililitros por kilo, bicarbonato y beta bloqueadores. Oxígeno, restricción líquidos, diurético de asa y beta bloqueadores. Efectivamente, la respuesta correcta es C. C. ¿Por qué? Ahorita vamos a hablar de por qué. Primero, ¿qué es la tetralogía de Fallot? La tetralogía de Fallot es el efecto de un error en la formación del corazón que me va a dar las 4 características de la tetralogía de Fallot. ¿Cuál es el desplazamiento anterior del infundíbulo? Ese desplazamiento anterior del infundíbulo va a provocar que mi septum muscular y mi septum membranoso no queden alineados y que la aorta se jale con el infundíbulo, quedando cabalgada. Eso también provoca, como mi infundíbulo se movió, que haya una estenosis de mi arteria pulmonar. ¿Dónde? Aquí, subvalvular, abajo de la válvula, ¿sale? Y además, como ahora mi ventrículo derecho se está peleando con esta estenosis y con la presión de la aorta, mi ventrículo derecho se va a poner chonchote, hipertrofia ventrículo derecho. Como verán, todo es efecto de un error en la formación, un desplazamiento del infundíbulo, y entonces la tetralogía de Fallot no sopla por la comunicación interventricular, porque la comunicación interventricular funciona para que tanto el ventrículo derecho como el ventrículo izquierdo le lleven sangre a la aorta, mientras que un poco de sangre se va a la arteria pulmonar. ¿Qué pasa cuando el niño crece y esto, que está lleno de receptores beta, empieza a crecer y crecer, pues que empeora la estenosis, y un día ese infundíbulo puede tener un espasmo debido a un exceso de adrenalina, y entonces me provoca una crisis de hipoxia. ¿Qué pasa en la crisis de hipoxia? Pues que se cierra esto y no hay paso, y entonces todo el flujo del ventrículo derecho ya no tiene más opción que irse a la aorta, pero no hay sangre que se esté yendo a oxigenar prácticamente a los pulmones. ¿Qué tengo que hacer entonces? Pues primero le voy a poner oxígeno. ¿Por qué le voy a poner oxígeno? Porque yo estoy tratando de que la mayor cantidad posible de sangre, de la poquita que le esté llegando a los pulmones, esté muy, muy, muy cargada de oxígeno para contrarrestar lo más posible la hipoxia. El niño está irritable y mientras esté irritable está en un estado de liberación adrenérgica. Así que lo voy a sedar y si es necesario lo voy a intubar para tranquilizarlo y que eso también mejore. Si yo restringo líquidos, ¿qué bajo? Disminuyo la precarga. Si yo lo que necesito es romper la poscarga que está aumentada, ¿cómo mejoro la contractilidad? Aumentando la precarga. ¿Qué es lo que voy a hacer?
cargas con solución cristaloide a 20 mililitros por kilo. ¿Cuántas? Las necesarias. Este niño que está en estado de hipoxia va a empezar a ponerse acidótico y la acidosis va a provocar dos cosas. La primera es que va a aumentar la presión pulmonar y la segunda es que además va a limitar y va a disminuir la presión sistémica. Si aquí la presión aumenta y aquí la presión baja, ¿para dónde creen que va a preferir irse el flujo? Pues para acá. Entonces yo tengo que corregir la acidosis, bicarbonato en bolo. Y si ya dijimos que esto es súper rico en receptores beta y eso está provocando que se cierre más, pues uso beta bloqueadores. Para prevenir una crisis de hipoxia, puedo usar propranolol. Para tratarla, esmolol, que tiene presentación intravenosa. ¿Quedó claro por qué si me dicen que restrinjo no va? Si me dicen que use diurético no va. ¿Y por qué los líquidos a requerimientos tampoco van? Necesitamos muchos líquidos. ¿Quedó clara la tetralogía de Fallot? Propranolol. Para prevenir, para tratar la crisis de hipoxia, pues esmolol que sí ve. No, el tratamiento de la tetralogía de Fallot sí es curativo. Se amplía se corrige la estenosis pulmonar y se pone un parche aquí para redirigir el flujo y que solo sea para acá el flujo del ventrículo izquierdo y para acá el flujo del ventrículo derecho. Otra vez, porque el niño está agitado, está irritable y está liberando adrenalina. Entonces, como está en un estado adrenérgico, lo cedo para tranquilizarlo y lo intubo para asegurar la vía aérea. No es que no aplique lo que me dicen de menores de un año, transposición mayores de un año. La cardiopatía congénita cianógena más frecuente globalmente es la tetralogía de Fallot. En algunas series, en menores de un año, es la transposición de grandes arterias, solo en menores de un año. Depende. Depende de cómo haya salido la cirugía. Más o menos se tienen que tratar a los 6 meses. Es la cirugía, idealmente a los 6 meses. Incluso pueden operar un poquito más chiquitos, pero a los 6 meses les va bien, o que pesen 6, 8 kilos. Depende. El pronóstico es bueno, pero esta válvula puede quedar muy dañada, provocar insuficiencia y empezar a dilatar el ventrículo, y entonces va a requerir eventualmente un recambio valvular pulmonar. Y la otra cosa es que esta hipertrofia va a ser un foco generador de arritmias, entonces son pacientes que cuando estén en edad adulta tienen riesgo de fibrilación ventricular por arritmias importantes del ventrículo derecho, entonces pues van a necesitar monitorización, tal vez tratamientos antiarrítmicos y algunos pueden llegar a requerir un desfibrilador automático implantable, pero en general la sobrevida la sobrevida ya de casi todas las cardiopatías congénitas tiende a ser bastante buena. ¿Quedó claro ahí? Ahora sí. Perfecto. Bueno, ¿qué esperamos ver en la radiografía de la tetralogía de Fallot? Líneas B de Kerley, cardiomegalia global, abombamiento de la pulmonar, flujo pulmonar aumentado, cardiomegalia con apex hacia el diafragma, abombamiento pulmonar, corazón en gota, flujo pulmonar aumentado, abombamiento pulmonar, flujo pulmonar disminuido, tronco pulmonar excavado, apex elevado. Efectivamente, esto es la imagen, el zapato sueco, sueco con Z, porque son los zapatitos que usan los holandeses. Y aquí está, fíjense, cómo la pulmonar está excavada, el ventrículo derecho está elevado, y entonces pues, me da esa imagen como de botita, como de zapatito. ¿Vale? ¿Qué vamos a ver en la radiografía de tórax? Fíjense cómo está esta R tan alta en B1. ¿Por qué? Porque tiene hipertrofia ventricular derecha. Vean esta S súper profunda en B6 por lo mismo. Vean el eje eléctrico, cómo está francamente desviado a la derecha, está después de 180 grados. Y otra cosa que se ve en la tetralogía de Fallot es que la transición, es decir, la línea isodifásica ya no es en B3 y B4, ya es desde B2. ¿Sale? Eso es lo que vemos en la tetralogía de Fallot. Y eso es el electrocardiograma típico esperado de una tetralogía de Fallot en un recién nacido. Otras radiografías que estaría bien que conozcan, la transposición de grandes arterias, la conocemos como el huevo sobre una cuerda. Si ustedes ven, fíjense, como un huevito, y el pedículo es muy estrecho por la misma, y entonces por eso es el huevo sobre una cuerda.
Esta, es una, esta que es una coartación de aorta, tiene dos signos, el del 3, ahí, y esto que ven acá, que es el signo de Roessler. En la coartación de aorta aumenta mucho el flujo de las arterias intercostales, que recuerden que pasan por la cara inferior de las costillas, y entonces las van a excavar, y esa excavación me va a dar esas dentelladas, ese es el signo de Roessler, ¿sale? ¿Dudas de esas dos imágenes? Otra imagen típica que van a ver es el muñeco de nieve o el 8. Esta es de la pulmonar. Llegan aquí, en vez de entrar a la aurícula izquierda, se unen a un colector que sube y atraviesa y por eso esta imagen del muñeco de nieve. ¿Sale? ¿Todo bien ahí? Tratamiento de la conexión anual lateral de venas pulmonares, cirugía, en cuanto se diagnostica, ¿sale? Esta es al diagnóstico. La transposición de grandes arterias también es al diagnóstico. La coartación de aorta depende. Esta es curativa también, no es paliativa. Y esta también es curativa, ¿sale? Tampoco el tratamiento quirúrgico es paliativo. En las dos es curativo. ¿Alguna otra duda? Perfecto. Tenemos un niño de 3 meses de edad traído por su abuela por laceraciones en miembros superiores. Ante la sospecha de un síndrome del niño maltratado, perdón, ya se la soplé, le realizan múltiples radiografías donde se evidencia la presencia de lesiones antiguas. La conexión anómala total de venas pulmonares tiene dos opciones. La obstruida y la no obstruida. La que menos se obstruye es la intracardíaca. Las venas pulmonares drenan directo a la aurícula derecha o al seno coronario. Esto se va a comportar como una comunicación interauricular cianógena. La supracardíaca, esta, o una infracardíaca, que va a llegar hasta la vena cava inferior, tiende a obstruirse el colector y la sangre se acumula, por eso se considera obstruida. Vamos a tener un soplo como el de una comunicación interauricular, pero estos niños lo que hacen es edema agudo pulmonar. Por eso es que el tratamiento tiene que ser al diagnóstico, porque es la única forma en la que vamos a corregir el edema agudo pulmonar. Bueno, entonces, al fondo de ojo también presenta hemorragias. ¿Qué vamos a hacer con ese niño? Se lo vamos a dar a la cuidadora y le vamos a recomendar no maltratarlo. Le vamos a dar un ungüento tópico para las lesiones y lo vamos a mandar a su casa. Vamos a dar aviso a la autoridad y vamos a resguardar al niño hasta que se resuelva el conflicto. O vamos a darle aviso a la autoridad y recomendaciones al familiar. Pues vamos a resguardar al niño, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que niño maltratado, niño resguardado, idealmente. Por lo menos se tiene que hospitalizar al principio hasta que se resuelva por parte del Ministerio Público, ¿sale? Cosas que tenemos que considerar en los niños maltratados. Lesiones a buscar en el maltrato. En fondo de ojo, las hemorragias de retina por el Shaken Baby Syndrome, síndrome del niño sacudido. Lesiones antiguas en huesos largos en radiografía por fracturas que están en distintos grados de consolidación. Lesiones puntiformes en piel por quemaduras, por ejemplo, de cigarro. Cuando interrogamos a los familiares sobre por qué se lastimó el niño, vemos versiones contradictorias y cambiantes. Primero dicen que se cayó de una forma, luego dicen que se cayó de otra, y luego pues dicen cosas que pues no, y un familiar dice una cosa y otro familiar dice que no, dice otra cosa, ¿sale? Entonces, se hace, ¿quién reporta? Idealmente trabajo social o hay una persona encargada de dar el reporte. El médico lo que está obligado es a describir
las lesiones. Como médicos, no decimos nada más. Lo único que tenemos que hacer es describir las lesiones. Y ya tocará a un médico legista determinar todo lo demás. ¿Sale? Pero aquí, dependiendo del lugar, si el médico está en contacto y está en su consultorio, corresponde al médico. Pero en un contexto hospitalario hay alguien encargado, pero el médico lo único que tiene que hacer es describir las lesiones, en las que va a decir, llega paciente así, familiar dice eso, o incluso el familiar puede decir, y el médico se va a limitar a describir las lesiones. Como médico, tú puedes dar aviso al Ministerio Público de que llegó un paciente lesionado, y solo vas a describir las lesiones, no vas a hacer ningún juicio de valor. ¿Sale? Otra cosa que muchas veces vemos son niños que tienen ingresos por accidentes frecuentes y cartilla de vacunación incompleta. ¿Vale? Son otros dos puntos que nos hacen tener que poner atención también. Y pues no hay ninguna razón de ser de darle reporte a la Secretaría de Salud, porque la Secretaría de Salud no tiene ninguna injerencia en esto. Cualquier reporte se tiene que hacer al Ministerio Público. Y como les digo, el médico puede dar aviso al Ministerio Público describiendo las lesiones, o el hospital a través de trabajo social puede dar aviso al Ministerio Público. ¿Vale? ¿Algo más? Bueno, esto ya lo habíamos platicado, es indicación de iniciar abordaje para talla baja. Un niño que se encuentra en una desviación estándar debajo de la media, un niño de 8 años que mide 1,18, un niño que presenta talla por debajo de la percentil 3, o un niño que presenta una velocidad de crecimiento por arriba de la percentil 3. Sí, muy bien. Esta es la primera definición de talla baja y la segunda es algo por aquí, nada más que sería por debajo de la percentil 3. ¿Sale? Tanto esto como esto podrían ser talla baja. Esto ya lo habíamos platicado, más bien lo que quiero es ver esta de acá. Tenemos una niña de 14 años con talla baja, 3 desviaciones estándar por debajo de la media, historia de otitis media de repetición, tiene una carita peculiar, está hipertensa, 150/90, con un Tanner púbico de 2 y un Tanner mamario de 1. ¿Qué pedimos para confirmar el diagnóstico? Cariotipo, estimulación de hormona de crecimiento, perfil tiroideo, LH, PH y estradiol. Muy bien, ¿qué sospechamos? Turner. Y estas son, ayer platicamos de las tallas bajas no patológicas. Ahora vamos a comentar las tallas bajas patológicas. Tenemos dos opciones grandes. Primero tenemos cuando el crecimiento decae. Iba bien y se cayó el crecimiento. Eso puede ser normalmente por alteraciones hormonales. Pero esto se va a clasificar también de dos formas. Tenemos pacientes que tienen un déficit pero están armónicos y disarmónicos. Armónico, ¿qué quiere decir? Recuerden que mi relación de segmentos, mi segmento superior sobre mi segmento inferior, desde los 7 años debe ser de 1. ¿Vale? Y mi índice basada sobre talla no debe de ser mayor a 1, tiene que ser máximo de 1.1. Es decir, si yo le pido a un paciente que estire los brazos y mido de un extremo a otro y mido la talla, tiene que ser un máximo de 1.1. Si está alterado, es que o están muy largos los brazos, arriba de 1.1, o están muy cortitos, abajo de 0.9, ¿vale? ¿Quién me va a dar un crecimiento armónico? El dato más característico del síndrome de Turner es talla baja. Bueno, armónico, cuando están parejitos, pueden ser cromosomopatías como síndrome de Down o síndrome de Turner. Exposición a tóxicos o teratógenos, no necesariamente prenatal, sino tóxicos postnatales. Pacientes que tuvieron expuestos, por ejemplo, a anfetamina por algún motivo, sí pasa, hubo tratamientos antiguamente con anfetaminas para niños gorditos. Y todo eso me va a dar una talla baja armónica. Los déficits hormonales me van a dar tallas bajas armónicas. Disarmónico quiere decir que mi segmento superior sobre segmento inferior no es igual a 1, está alterado.
¿Cuáles son esas? Todas las displasias óseas. Ejemplo de displasia ósea, acondroplasia. Cromosomopatías, 3 y 18, y síndromes genéticos que se asocian a talla baja, como Williams. Este es un niño que tiene síndrome de Williams. Esa carita es la del síndrome de Williams. ¿Vale? ¿Dudas ahí? Siguiente caso clínico. Tenemos un niño de 2 años con fiebre de 6 días de evolución, exantema macular eritematoso generalizado, conjuntivitis no purulenta, labios rojos y partidos, hiperemia faríngea, linfadenopatía cervical de 2 centímetros, con un soplo 2 de 6 en borde external inferior, neutrofilia y trombocitosis en los laboratorios. ¿Cuál es el diagnóstico? Eso, mero, enfermedad de Kawasaki. ¿Cuál es el tratamiento de elección para el caso anterior? Metotrexate, antipalúdicos, ácido acetil salicílico, inmunoglobulina o glucocorticoides. Exactamente. ¿Quién me puede decir cuándo están indicados los esteroides en estos niños? Estos solo están indicados en recaída y en falla a la inmunoglobulina IB. Que requieran una segunda línea de tratamiento. No, los glucocorticoides son segunda línea, no tercera línea, ¿eh? Son segunda línea. Cuando hay falla, ¿qué quiere decir que hay falla? Que el niño, yo ya le pasé la dosis de gammaglobulina. ¿Y cuál es la segunda línea? ¿Y qué es la metilprednisolona? Entonces, eso no es la segunda línea. El tratamiento de tercera línea entra el metotrexate, entra el tacrolimus, entra otras cosas. Ese es el de tercera línea. Los esteroides o glucocorticoides son el de segunda línea. ASA y anticoagulantes no son segunda línea. Ahorita les explico todo el tratamiento. Glucocorticoides solo en recaída y falla la inmunoglobulina, ¿sale? Va. ¿Cuál es la complicación más probable de esta enfermedad? Prismas coronarios. Ok. Sobre la enfermedad de Kawasaki. Primero, para hacer el diagnóstico yo necesito cumplir un criterio obligatorio, vemos, que es fiebre de 5 días. Esta fuerza más 4 criterios de estos 5, y esto es más o menos el orden de frecuencia en el que se van a presentar. Inyección conjuntival sin exudado o conjuntivitis no supurativa. En el momento que la subconjuntivitis sea supurativa, ese ya no es diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Keilitis o lesiones en la mucosa bucal, lesiones en los labios, labios rojos, lengua frambuesada y faringe eritematosa. Erupción eritematosa generalizada polimorfa. Cualquier lesión dérmica es válida, menos vesículas. ¿Sale? Las vesículas no son tratamiento, no son parte del diagnóstico. Si hay vesículas hay que pensar en otra cosa. Cambios en las extremidades. Hay cambios en fase aguda y hay cambios en fase subaguda. Induración y enrojecimiento de palmas y plantas. Ninguna, son la misma cosa. Son en fase aguda. La descamación aparece en la fase subaguda. Y la quinta es la adenopatía cervical, que tiene que ser unilateral mayor a 1.5. Si hay adenopatías múltiples chiquitas de 1 centímetro, no sirve para hacer diagnóstico y esto la hace la más rara. Se ha propuesto que a le podamos agregar cambios en el sitio de aplicación de la BCG, enrojecimiento en donde se aplicó antes la BCG. Esto pudiera complementar la adenopatía, ¿sale?
sobre el diagnóstico de enfermedad de Kawasaki. Clínico. No hay ningún estudio que lo confirme o que lo descarte, pero hay estudios que apoyan mi diagnóstico clínico. ¿Cuáles? Leucocitosis con neutrofilia, trombocitosis, porque recuerden que la trombocitosis puede ser un reactante de fase aguda, puede haber anemia, elevación de reactantes de fase aguda. ¿Cuáles? Proteína C reactiva y velocidad de sedimentación globular, a diferencia de la procalcitonina que esperamos que esté normal. Proteinuria y piuria estéril, es decir, si yo pido un examen general de orina va a haber proteínas y va a haber leucocitos. Son niños que están súper irritables y normalmente se asocian a meningitis aséptica. Y si yo le hiciera una punción lumbar encontraría pilocitosis en el líquido cefalorraquídeo. Algo que suele acompañarse es elevación de las transaminasas. Hay cambios electrocardiográficos que pueden aparecer. En el electrocardiograma, lo primero y lo más frecuente es la taquicardia sinusal, pero puede haber extrasístoles y alteraciones del ST, ¿sale? A estos niños les vamos a hacer un ecocardiograma que en la fase aguda lo que busca son datos de mio y pericarditis. Reforzamiento pericárdico con discreto derrame es lo más frecuente. Vamos a dividir a la enfermedad de Kawasaki en 3 fases. Aguda va a durar de 10 a 14 días. Se va a caracterizar porque hay fiebre y datos clínicos, así como elevación de reactantes de fase aguda. Aquí es donde tenemos que dar el tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento para la fase aguda es la gamma globulina IB a 2 gramos kilogramo, una sola dosis. La dosis no se pone como se hacía antes, dividida en 5 días. Es una infusión continua para 8 a 12 horas. ¿Por qué? Porque al tener una infusión continua en 8 a 12 horas, tenemos algo que se llama pico alfa, que va a tener un efecto inmunomodulador más intenso. A la gamma globulina se le agrega en todos los casos ácido acetil salicílico. En la fase aguda, a una dosis desinflamatoria, que es de 80 miligramos por kilogramo al día. ¿Sale? Eso es en la fase aguda. ¿Dudas del tratamiento en la fase aguda? Si después de que yo administré el tratamiento hay a las 36 horas fiebre, segunda dosis, y ahí sí puedo dar esteroide. Segunda línea, que sí es el, no insistan que no, sí es el esteroide. ¿Cuál esteroide? Metilprednisolona. A 1 miligramo, kilogramo dosis, cada 12 horas. ¿Sale? A los 10 a 14 días, las manos empiezan a descamarse, 2 semanas a 2 meses. Hay descamación en manos y pies. Y aquí en la fase subaguda es cuando se instauran las lesiones coronarias, los aneurismas. ¿Sale? Entonces yo tengo que hacer el ecocardiograma inicial y ver que las coronarias están bien, porque si yo me retraso puede haber ya lesiones coronarias desde aquí, sobre todo a partir del día 10. Primer factor de riesgo para desarrollar lesiones coronarias es que este tratamiento yo lo dé después del día 10. Darlo entre los 5 y 7 días se asocia a mejor pronóstico. ¿Sale? Sí, también. Pero no son diagnósticas, ¿eh? Diagnóstico es lo que ya platicamos. Bueno, entonces la descamación y las lesiones coronarias. Aquí yo ya le había administrado gamma globulina y sobre la aspirina, ¿qué pasa? Si yo le hago un estudio a los 2 meses, terminando la fase subaguda, y las coronarias están normales, suspendo la aspirina y el paciente ya no hay ningún problema.
pero en esta fase ya no necesito tanta aspirina. La aspirina en la fase subaguda es de 3 a 5 miligramos por kilogramo al día. ¿Por qué? Porque es una dosis antiagregante plaquetaria para prevenir, en caso de formación de aneurismas, que se formen trombos. Porque ¿cuál es la complicación de estos aneurismas? Estos aneurismas rara vez se revientan. Estos aneurismas lo que hacen no es reventarse. Estos aneurismas lo que hacen es trombosarse, calcificarse y taparse. Y pues si se tapan, se tapa la coronaria, y las coronarias tapadas pues provocan un infarto que en estos niños pues sería bastante grave, ¿sale? Y entonces por eso hablo aspirina, y si a los 2 meses el ecocardiograma es normal, la suspendemos. Pero si a los 2 meses el ecocardiograma me sugiere aneurismas coronarios, se queda la aspirina. ¿Qué va a pasar con los aneurismas coronarios? Tenemos dos sopas. Hay regresión de algunas lesiones, sobre todo las pequeñas, a 2 años. Y lo que no regresó antes de los 2 años, hasta los 2 años, ya se vuelve crónico y para siempre, ¿sale? ¿Dudas? Eco al diagnóstico, luego uno postgamma, más o menos para el alta, luego a los 2 meses, y luego dependiendo. Si a los 2 meses, 2, 3 meses no hay lesiones coronarias, podría darse de alta. Si hay lesiones coronarias, depende, eco va a ser cada 6 a 12 meses, forever, y en algún punto, dependiendo de la situación, estará indicada un cateterismo para valorar las coronarias. Las líneas de Bau van en fase subaguda, y las líneas de Bau no solamente las ves en Kawasaki, las puedes ver en muchísimas otras infecciones. Un parvovirus también te puede sacar líneas de Bau. Son lesiones ya en la fase subaguda, ¿sale? Nada más antes de que se me olvide eso. ¿Alguna otra duda de Kawasaki? Perfecto. Bueno, tenemos un niño de 5 años en el hospital por 3 semanas en picos y fatiga. La exploración física está pálido con esplenomegalia. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? No, los criterios de Kobayashi no son pregunta. No, con que te sepas esto es más que suficiente. No necesitas los de Kobayashi. Porque al final del día, esto es la adaptación de los criterios de Kobayashi. Entonces, ¿cuál es el diagnóstico más probable? Efectivamente, leucemia linfoma, ¿no? Sobre la leucemia y los linfomas, leucemia es el cáncer más frecuente en pediatría. Luego, tumor sólido más frecuente, sistema nervioso central. ¿Vale? ¿Cuándo es más frecuente? Hay 2 picos, como entre los 2 y los 6 y los 10, pero lo más frecuente es que esté entre los 5 y 15 años con buen pronóstico. Acá abajo y acá arriba, el pronóstico ya no es tan bueno, ¿ok? Y vamos a tener que va a afectar por lo menos 2, pero la mayoría de veces las 3 líneas. ¿Por qué? Porque hay invasión a la médula. Entonces los pacientes van a tener anemia y van a tener trombocitopenia. Y en cuanto a los leucocitos, ojo, leucocitosis por presencia de blastos, pero pueden tener leucopenia si todavía no hay blastos en sangre periférica. Porque aunque la presencia de sangre periférica nos hace sospechar en blastos, el diagnóstico se hace por aspirado de médula ósea, se hace cuando tenemos arriba del 25% de blastos en médula ósea, no en sangre periférica. Blastos en sangre periférica no son diagnóstico de leucemia, siendo puristas, ¿vale?
Va a haber síndromes que me van a dar que me va a dar la leucemia, linfoproliferativo, porque hay mucha leucocitosis, que hay un montón, y infiltrativo, pues todos esos blastos se meten a todos lados, a la médula, al hígado, hay hepatosplenomegalia, congestión pulmonar, hay adenopatías. Al diagnóstico que vamos a hacer, la biometría hemática, que me va a sugerir todo esto, y una química sanguínea. ¿Por qué es importante la química sanguínea? Porque hay un tercer síndrome que tenemos que considerar mucho, que es el síndrome de lisis tumoral. Los blastos son células de recambio muy rápido que son muy inestables y se rompen muy fácil. Y entre más alta es la DHL, más riesgo de lisis. ¿Ok? ¿Qué hay adentro de las células? Adentro de las células hay potasio, entonces van a hacerme hipercalemia. O sea que hay que cuidar muy bien el potasio porque me va a dar manifestaciones electrocardiográficas. ¿Qué más hay adentro de las células? Adentro de las células hay ADN y el ADN, las pirimidinas, al final del día me van a elevar mi ácido úrico. ¿Qué pasa con el ácido úrico? Que se cristaliza en el riñón. Y si se cristaliza en el riñón, me va a provocar una falla renal, elevándome la creatinina. ¿Qué otra cosa hay adentro de las células? Proteínas y fósforo, hiperfosfatemia. Si sube el fósforo, ¿quién baja? El calcio baja cuando sube el fósforo. Entonces va a haber hipocalcemia. Y agréguenle que el fósforo, perdón, también hace cristales, pues más daño al riñón. Entonces yo tengo que evaluar todo esto para dar un tratamiento pronto. ¿Cuál es el principal tratamiento? Medidas para bajar el potasio e hiperhidratar. ¿Para qué? Para evitar que si se forman cristales, tapen al riñón. En caso de que el fósforo se vaya muy alto, que el antes de fósforo o hasta diálisis, sobre todo, y también con el potasio muy alto, y pues, si el calcio baja por la hiperfosfatemia, pues habrá que valorar administrar calcio. Ya diagnosticamos cuál es la leucemia más frecuente en niños, la leucemia linfoblástica aguda, LLA. ¿Cuál es el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda? Quimioterapia. La quimioterapia tiene una ventana que se da con esteroide, y por eso si nosotros le damos esteroide a un niño con leucemia sin darnos cuenta, empeoramos el pronóstico y se maneja sobre todo muchísimo metotrexate como medicamento más importante para el tratamiento, ¿vale? Es uno de los medicamentos más necesarios, el metotrexate y algunos otros como arabinócidos, etcétera, que van a interferir. ¿Cuánto dura el tratamiento de la leucemia linfoblástica aguda? 2 años, ¿vale? A los 2 años, o si no hay recaída, se queda en vigilancia, 5 años de vigilancia y se considera que la libró. Si recae, bueno, pues entonces ya va a tratamientos de segunda línea que ya pueden incluir trasplantes de médula ósea. ¿Dudas ahí? Que el esteroide se usa como ventana porque el esteroide lleva a remisión. Entonces hay que usar esteroide. Solamente por el oncólogo, ya que tenemos el diagnóstico. Si nosotros sospechamos que el niño tiene leucemia o creemos que es algo viral y le mandamos loratadina con betametasona, empeoramos terriblemente su pronóstico, ¿vale? Y entonces, 2 años, sí, más o menos son 120 semanas, ya incluyendo el tiempo de la inducción a la remisión que le llaman pero bueno, 2 años inicialmente. ¿Alguna otra duda? Entonces tenemos ahora un niño de 13 meses traído por dolor abdominal de un mes de evolución, diarrea crónica con remisiones y exacerbaciones. A la exploración física se palpa tumoración abdominal de 5 por 8 centímetros en flanco izquierdo, que se corrobora con tomografía. ¿Cuál es el diagnóstico? El síndrome, perdón, el que preguntaba síndrome de Richter, eso es en adultos porque es en leucemias crónicas, eso no se ve en niños. Entonces, cuando lleguen a la parte de hemato y vean leucemias a todo vapor, les darán el síndrome de Richter. Ahora sí, efectivamente, neuroblastoma. Recuerden que
Neonatos, hidronefrosis, menores de 5 años, neuroblastoma como primera causa de masa abdominal, ¿sale? Sobre el neuroblastoma, tumor sólido más frecuente fuera del sistema nervioso central. 90% se va a dar en menores de 5 años. No todos son en abdomen, ojo. ¿Y qué es el neuroblastoma? Es una proliferación de células súper primitivas en el embrión que venían para formar la cresta neural. Hubo ahí un defecto, dieron el neuroblastoma. Van a tener tejido nervioso simpático, 70% van a estar con tejido suprarrenal. ¿Y cuál va a ser el cuadro clínico? Es muy variable. Para empezar, es una masa, pero la masa dura y fija puede estar en abdomen, pero puede estar en otros lados como el cuello, y el cuello provocarme síndrome de Horner, ya el martes platicamos de él, síndrome oxoclono-mioclono, movimientos suculares y temblores. Pueden estar hipertensos porque producen catecolaminas, finalmente tienen tejido nervioso simpático. Pueden producir péptido intestinal vasoactivo, lo cual me va a dar diarreas secretoras. Síndrome de Pepper, que son cambios de coloración con ictericia y manchitas. Hay otro que se llama Blueberry Muffin Syndrome, que pues, se ven como petequias por todos lados con un color rojo, rojo, rojo. Y eso es por que tiene un montón de síndromes paraneoplásicos en neuroblastoma. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Primero, hay que encontrar la masa. Si la masa está en abdomen, puedo usar un ultrasonido, pero la masa puede estar en tórax. Miren aquí dónde está. Entonces, pues ahí va la tomografía que va a funcionarme bastante bien. Ahí solo sé que hay una masa. Puedo buscar ácido homovanílico y vanilmandélico en orina, que también me van a hacer, me van a permitir sospechar el diagnóstico. Y voy a tener que biopsiar la masa. Yo la puedo operar y sacar completa. Sí, se vale, pero ¿es necesario? No. Con que yo la biopsie y mande a biopsia y me digan que hay células pequeñas y azules y redondas que son células muy primitivas. Después de eso va un gamagrama óseo o un PET para estadificar. ¿Por qué no importa que yo saque el tumor? Porque esta enfermedad se considera que es una enfermedad generalizada, una enfermedad sistémica. Entonces, el tumor solo es un sitio donde hay muchas células, pero ya células tumorales al diagnóstico están en todos lados. Es una enfermedad sistémica. Entonces, ya estadificada, va el tratamiento que sí puede incluir quitar la masa, que puede requerir radioterapia en el sitio en el que está la masa, sobre todo cuando es difícil sacarla completa, y el tratamiento es principalmente con base en quimioterapia. Tristemente, el neuroblastoma tiene un pronóstico malo con una sobrevida más o menos del 50%. ¿Dudas? Si no tenemos dudas, vamos por el último caso clínico para hablar de lo último. No, el de imagen, porque ya palpaste la bola y quieres verla y quieres ver qué es. Primero son los estudios de imagen. El ácido homovanílico y vanilmandélico te apoyan al diagnóstico. Tenemos un niño de 2 años con un evento paroxístico de contracciones rítmicas de las 4 extremidades, acompañadas de supraversión ocular de 1 minuto de duración. A la exploración física tiene 39 grados, está somnoliento pero despierto con exploración física neurológica bastante normal. Su hermana mayor tuvo un evento similar al año y medio. ¿Cuál es el diagnóstico? Muy bien a los que dijeron C. Son generalizadas, hay pérdida del estado de alerta, son complejas. Las simples que no pierden el estado de alerta nunca son generalizadas, nunca ocupan las 4 extremidades. Aquí le llamamos simples y complejas. La otra cosa que podríamos llamarle son crisis convulsivas febriles clásicas. ¿Cuál es la característica? Que son tónico-clónicas generalizadas. ¿Vale? ¿Cuál es el pronóstico de este paciente? Remite de forma espontánea, tiene alto riesgo de padecer epilepsia, tiene alto riesgo de padecer complicaciones cerebrales o suelen ser repetitivas. Muy bien. Bueno, sobre las crisis convulsivas, ojo, 10% de los niños de todos los niños, el 10% alguna vez en su vida va a convulsionar. Pero menos de la tercera parte va a tener epilepsia. Hay muchas otras causas de crisis convulsivas en pediatría antes que la epilepsia. ¿Cuál es la primera causa? La fiebre. Las crisis febriles. ¿En quién? En niños de 6 meses a 6 años, ¿sale? Crisis convulsivas con fiebre abajo de los 6 meses y arriba de los 6 años no son crisis febriles. Tienen otra causa que hay que descartar. Las crisis febriles se caracterizan por ser casi siempre tónico-clónicas generalizadas que van a ocurrir mientras haya fiebre. Si el niño tuvo fiebre, se le quitó la fiebre y luego convulsionó, hay que estudiarlo. Eso tampoco son crisis convulsivas febriles. Las crisis convulsivas febriles ocurren mientras tiene fiebre. ¿Hecho?
¿Cuál es el tratamiento de las crisis convulsivas febriles? Tratar la fiebre. ¿Sale? Ese es el tratamiento, la fiebre. Si tiene una infección que produce fiebre, trato la infección y trato la fiebre. ¿Pueden volver a aparecer? Sí, sí pueden volver a aparecer. Si el niño en 6 meses vuelve a tener fiebre, puede volver a convulsionar. Y puede convulsionar cada que tenga fiebre entre los 6 meses y los 6 años. Es raro, normalmente un niño no pasa de convulsionar 2 o 3 veces en su vida por fiebre, pero puede pasar. ¿Sale? No es fiebre. ¿Qué otras causas tenemos para pensar que un niño convulsiona? Primero, metabólicas. Alteraciones del sodio e hipoglucemia. Un niño que llega convulsionando sin fiebre o fuera de este rango de edad, hay que tomar una química para ver cómo están el sodio y la glucosa. ¿Por qué? Porque si el problema es el sodio o la glucosa, el tratamiento será corregir el sodio o la glucosa. Siguiente causa de crisis convulsivas en pediatría. Infecciones, meningitis y encefalitis. ¿Vale? Es lo siguiente que yo tengo que descartar. Un niño con menos de 6 meses o con más de 6 años que me convulsiona por fiebre, descarten meningitis o encefalitis. Niño que convulsiona por fiebre, pero luego tiene una exploración neurológica anormal, hay que descartar encefalitis o meningitis, porque las crisis convulsivas febriles, después de convulsionar el niño, van a tener una exploración física normal. La hipertensión severa puede provocar crisis convulsivas. Sobre todo, también cualquier sangrado del sistema nervioso central puede llegar a provocar crisis convulsivas. Y por último, otra causa de crisis convulsivas en niños, que no es como tal epilepsia, aunque luego pueda provocarme epilepsia, van a ser tumores. ¿Dudas en las causas no epilépticas? Perfecto. Bueno, causas epilépticas, ¿qué vamos a hacer? Pues estudios. ¿Qué estudios tenemos que hacerle a los niños? No, el espasmo del sollozo no son crisis convulsivas. El espasmo del sollozo, eh, sí, cuando la crisis convulsiva es generalizada, tiene mejor pronóstico que cuando es focal. Totalmente. El espasmo del sollozo no es una crisis convulsiva, aunque es diagnóstico diferencial muchas veces. El espasmo del sollozo es una pérdida de la conciencia secundaria a un evento de hipoxia en un niño que está llorando. ¿Qué estudios les vamos a hacer? Les vamos a hacer imagen. En agudo, si lo necesito, puede ser tomografía, pero idealmente resonancia magnética y un electroencefalograma. ¿Vale? Ahora, ¿cómo las vamos a clasificar? Simple, no pierde alerta y es solamente, luego, focal, una parte del cuerpo. Generalizada, todo el cuerpo. Compleja, pierde estado de alerta. En las febriles que sean generalizadas, es mejor. Las complejas y las simples y las focales, cuando están asociadas a fiebre, hay que buscarle más. ¿Vale? Las generalizadas son complejas. Ningún niño convulsiona completo manteniendo estado de alerta. Las focales pueden ser simples o pueden ser complejas. O pueden ser simples y después perder el estado de alerta y ser secundariamente generalizadas o complejas y empezar focales y luego generalizarse. Tratamiento. Pues todas estas tratamos la causa. Cuando sí es epilepsia, anticonvulsivantes. Guía de práctica clínica y demás. En pediatría, la primera elección es fenitoína o DFH, menos en neonatos. En neonatos es fenobarbital. ¿Vale? ¿Dudas ahí?
¿Qué parte? DFH, difenilidantoína, fenitoína, tiene múltiples nombres. Y en neonatos, el fenobarbital. ¿Alguna otra duda? Pues si no hay más dudas, muchas gracias por mucho éxito en su examen. Tres recomendaciones.